ahora sí seguimos con Ya van a ver, y en este caso vamos a hablar de un hecho que nos ha entristecido a muchos. No puedo decir a todos porque lamentablemente el sentimiento de pesar, digamos, no se expandió a todas las personas que habitan este mundo, ¿no? Algunas incluso se vieron imágenes hasta celebraron lo que aconteció en Francia, en París, concretamente en la iglesia de Notre Dame. Pero realmente este ícono, este lugar sagrado, este sitio de visita permanente de millones y millones de personas en todo el mundo que concurren a Francia, este monumento histórico, patrimonio de la humanidad, tan ligado a la historia del cristianismo, que es la historia también de nuestra cultura, nos ha entristecido enormemente. Y yo he comenzado a indagar acerca de con quién podría hablar yo acerca de Notre Dame, y me he encontrado con Guillermo Matach. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas Él gracias. es arquitecto y además profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad Católica de Salta. Así es. Visitó, conoce Notre Dame. Gracias a Dios. Exactamente, ¿no? Yo creo que es un lugar, digamos, increíble, no solamente desde el punto de vista arquitectónico, que es tu especialidad, pero es un lugar muy relacionado con nuestra cultura, ¿no? Literaria, con la historia de Francia, que en parte también podría ser la historia universal, o es la historia universal, y con fundamentalmente la historia del cristianismo, ¿no? Sí. Entonces, primero lo que quisiera preguntarte es, ¿qué has sentido cuando supiste, te enteraste que Notre Dame se estaba incendiando? No, una tristeza tremenda. Como arquitecto me tiene que golpear mucho porque Notre Dame es un ícono de la arquitectura mundial, universal, más allá de las creencias. Eso no va más allá de cualquier creencia religiosa, es una iglesia emblemática. Desde el punto de vista arquitectónico es una de las iglesias más bellas del periodo medieval, del periodo gótico. O sea, es muy impactante verla arder. Guillermo, arquitectónicamente Notre Dame es estilo gótico francés. Sí. ¿Qué significaría estilo gótico? Bueno, el estilo gótico es un estilo que se empieza a desarrollar en Europa, fundamentalmente en Francia, en el siglo, en el primer siglo digamos, siglo X, siglo XI. Esta iglesia es justamente el siglo XII, de 1162, en 1163 empieza la construcción de esta iglesia. Tardó 200 años, ¿no? 200 años en construirse. Sí, hay una fecha que es una fecha tentativa que dicen 1260, pero en realidad la iglesia terminó en 1345. Ahí estamos viendo imágenes. Claro, ahí estamos viendo imágenes de lo que es. Bueno, ahí arriba se ve lo que se quemó. Eso que está en negro. Eso que está en negro. Claro, y eso es lo que se quemó. Esa es justamente la imagen de lo que se quemó. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Techo? Esa es la cubierta, la estructura de la cubierta de Notre Dame, que es de madera, obviamente, forrada en plomo, y que es una cubierta que en forma de cabreada, muy peraltada, porque hay que sacar rápidamente la nieve. ¿Podemos volver atrás o vamos a pasar, si se puede, no sé si se puede, las imágenes un poquitito más despacio para que Claro, vamos bueno, ahí tenemos contando? la imagen de cómo era. Ahí está sin techo, lamentablemente. Ahí se ve que no se quemó el techo. Claro. Y el techo, que era de madera, obviamente que con una pendiente muy elevada, como ven ahí. Ahí está, estas son las primeras Exacto, imágenes, eso es lo que se quema, lo que está arriba es lo que se quema. Esa imagen es un techo muy peraltado para que la nieve rápidamente escurra y no produzca un peso adicional en la estructura de la iglesia, un peso muy grande. Bueno, ese techo es el que se quema. Lamentablemente todo el techo de la catedral se quema, y se quema la aguja, que es una estructura en forma vertical. Eso es lo que se quema. Esto es lo que sostenía el techo de la Catedral de Notre Dame. Claro. Estos tenemos que decir que son robles franceses del siglo XII. Exactamente, son robles franceses del siglo XII. Esto no había sido afectado por la Segunda Guerra Mundial, No, nada. Gracias a Dios no. La Segunda Guerra Mundial no destrozó la iglesia, rompió muchos vitrales, el vidrio es mucho más frágil, pero no la destrozó. Lamentablemente ahora sí. En esa imagen me quisiera detener un segundito para preguntarle a Guillermo, cuando uno ve estas dos torres, ¿no?, a los costados de la iglesia, uno tiene la sensación de que están truncas, ¿no? Son así. Son así. ¿El estilo gótico marca eso? No siempre. Hay estilos góticos que tienen la torre apuntada en forma vertical, en forma de aguja, pero no todas las catedrales lo tienen. Esta catedral es una catedral con torres
truncas, pero es así, así fue diseñada y así fue construida. En dimensiones, Guillermo, comparándola con nuestra catedral, por No, ejemplo, bueno, esta es mucho más grande. ¿qué podemos decir? Tengo entendido que son 48 metros de ancho. 48 metros de ancho, 36 metros de alto. Es una catedral mucho más grande que la nuestra, muchísimo más grande que la 36 en su parte de techo. La altura se mide desde el piso al cielo raso, digamos, hasta la parte más alta del techo, ¿no? Ajá. Sería, ahí se ven las imágenes de los daños. Ahí está la imagen del Sí, daño, el exactamente. daño. Bueno, Ahí, ya... esa perforación que se ve arriba es donde estaba la aguja, precisamente, que bueno, se derrumba y cae la aguja, ¿no? Vos como arquitecto, explícame una cosa. Yo sé que cuando un edificio se incendia, se quema, corre peligro la estructura. Sí. De hecho, hay muchos edificios que se queman y tienen que ser demolidos porque la estructura ya no aguanta No más. soporta. No soporta Sí. más. ¿Qué pasa? ¿Por qué el fuego, de alguna manera, afecta a una estructura que en este caso es de piedra? Es ¿no? de piedra. Sí, en teoría el fuego no afectaría a la piedra, pero lo que pasa es que se cayó tanta parte de la estructura como esos dos paños de la cúpula, que habría que estudiar realmente si no sufrió más daños internos la estructura. Ahora dicen que no, ¿no? Dicen que no. Dicen que no. Pero eso va a ser parte de los estudios que van a empezar a hacer a partir de ahora para ver si se puede volver a reconstruir la iglesia, si puede volver a soportar el peso que soportaba antes del incendio. Claro. Eso es complicado. Pero el fuego la afecta, ¿por qué? Porque dilata la piedra. Claro, el fuego la afecta porque la parte a la piedra. La parte a la piedra. Parte a la piedra. Y lo mismo ocurre con el cemento, me imagino. Con el cemento sí es peor todavía. Lo parte, puede partir una columna. Puede partir una columna. Y ahí estamos en un problema que tenemos que demoler la estructura. Exacto. Vos imaginate lo que hubiese sido tener que demoler Notre Dame. No, sería tremendo. ¿No? Hubiera sido tremendo. Esto hubiese sido tremendo. Hubiera sido tremendo. Además, bueno, hoy las políticas con respecto... ¿Eso que se ve ahí qué es? ¿Esos como tableros? Esos son lugares donde la gente va, pone velas y hace una ofrenda, digamos, prendiendo una velita por cada ofrenda que hace, ¿no? Esos tableros son para que pongan unas velas. En su momento, no sé si te pregunto algo que por ahí excede tus posibilidades de respuesta, pero en su momento la Catedral de Notre Dame tenía bancos para que digamos, cuando fue inaugurada, no porque la gente tenía que estar parada, exacto, ¿no? Y porque, digamos, originalmente no fue una iglesia, no cumplía funciones las funciones que cumple hoy. Esta iglesia cumplía funciones sociales. Era de repente el hospital, era la escuela, era una serie de actividades que tenían que ver con la sociedad, con actividades sociales más que con actividades religiosas. También se hacían actividades religiosas, pero se cumplían actividades sociales. Claro, tenemos que decir además que es un lugar histórico porque, digamos, en su contexto han sucedido cosas que marcan de alguna manera la historia de la humanidad, ¿no? Muchísimas cosas. Por ejemplo, tengo entendido que frente a la iglesia de Notre Dame fue quemado vivo el maestre de la Orden de los Templarios, sí, señor. Molay, ¿no? Sí, señor. O que, por ejemplo, Josefina fue nombrada emperatriz. Adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia. Sí, correcto. Y Napoleón Bonaparte también, emperador. Bonaparte, emperador de Francia. Emperador de Francia, ahí en Notre Dame. Así es. Más allá de una serie de cosas. Y de un montón de acontecimientos históricos que pasaron en esta iglesia. Bueno, hasta tenemos, Víctor Hugo tenemos escribió la novela del Jorobado de Notre Dame de Víctor Hugo. Porque, a ver, Notre Dame, para que la gente, de alguna manera, a lo mejor muchísimos ya lo saben, pero significa Nuestra Señora. Nuestra Señora. Sí, todas las iglesias góticas están dedicadas a Nuestra Señora. Ajá. Por eso esta sería Notre Dame de París. Notre Dame de París. Sí. ¿Hay otras Notre Dame? Sí, está Notre Dame de Reims, Notre Dame de Chartres. Eso no lo sabía. Otras iglesias en otros puntos de Francia también dedicadas a Nuestra Señora. Todas son dedicadas a Nuestra Señora. Por eso, en el frente está el rosetón dedicado a la Virgen María. ¿Qué es un rosetón? El rosetón es esa imagen redonda, gigantesca, un vitró muy grande, en forma circular, que es lo que cuenta la historia de la Virgen María. Cuenta la historia, ese rosetón cuenta la historia de la Virgen María hasta el nacimiento de Jesús. Bueno, hay una imagen que ha conmovido a muchísimas personas de un bombero sacando desde el interior de la catedral la imagen de una virgen, ¿no? Sí, muy, muy impactante. Impactante, ¿no? Bueno, realmente lo que hemos vivido en el mundo es realmente impactante con estas imágenes de Notre Dame. Ahora, las cosas que tienen allí, los tesoros que tienen allí y por los que uno se preguntaba, realmente son impresionantes. A ver, está, como recién lo reseñaba Guillermo, un trozo de la
de la corona de espinas de Cristo. Sí, señor. Esto habrá sido traído por los templarios, Habrá sido por los traído cruzados. por los cruzados, perdón. Sí, sí. exactamente, a Francia, y bueno, después quedó depositada en esta iglesia. Después tienen un clavo de la cruz. ¿Eso está expuesto al público? Sí, está expuesto ¿Vos lo al viste público. cuando fuiste Yo a...? solamente pude ver el pedazo de corona de la corona de Cristo, de la corona de espinas. Sí, pero Eso se sí lo pude reconoce, digamos, el vegetal, digamos, sí, se reconoce la que factura es, vegetal. una especie de entramado de espinos, exactamente. Ajá. Y el resto está reconstruido en Y oro. el resto lo reconstruyeron en oro. Ahí había una imagen hace un rato que se mostraba cómo está reconstruido para, digamos, generar cómo era la corona, ¿no? Claro, porque, a ver, ¿qué es lo interesante de todo esto desde nuestro punto de vista, digamos, de acá, de salteños, de provincianos? Que a lo mejor muchos de nosotros no sabíamos que parte de la corona de espinas de Cristo se conservaba Sí. en algún lugar, ¿no? Se conserva en Notre Dame. Se conserva en Notre Dame, como también se conserva en Notre Dame un trozo de la cruz Un original. trozo de la cruz original. Sí, un pedazo de madera de la cruz original. Y vos decís, vos pudiste ver parte de eso, ¿por qué? Porque no tuviste acceso. No, había acceso a un museo que ellos tienen en que se pueden ver esto y algunas obras de arte, porque hay muchas obras pictóricas también de muchos artistas que fueron donando y fueron entregando obras a Notre Dame y están resguardadas ahí. Algunas se exponen, otras no se exponen. Bueno, eso también depende mucho de la organización de Notre Dame, ¿no? Claro, Guillermo, y hay un clavo también de la cruz. Hay un clavo de la cruz, eso no pude verlo. Hay un clavo de la cruz, es impresionante. Es decir, impresionante. un pedazo de metal que atravesó parte del cuerpo de Cristo y se clavó en la cruz original de Jesucristo. Es impresionante, ¿no? Conocer que existen esas cosas es realmente, te conmueve, ¿no? Sí. Pudiste ver, me imagino que lo que describe Víctor Hugo en su novela. Bueno, eso es muy lindo, es muy hermoso ver todo lo que describe Víctor Hugo, con todas las gárgolas, esos personajes. ¿Las gárgolas qué sentido tenían? Las gárgolas sacaban el agua de las canaletas que están a los costados de la cubierta. Son como canaletas o finales de canaletas exactamente, que despiden el agua. Despiden el agua, exactamente. Sí, pero ¿por qué se las hacía con formas tan extrañas o tan...? No, bueno, la forma tiene que ver con un proceso escultórico. El tamaño es para que el agua no caiga cerca de la pared directamente, para que el agua tenga una distancia de caída lejana a la pared, porque la pared era de piedra, pero no estaba impermeabilizada, o sea, se podía llegar a afectar por el tema del agua, ¿no? Sí. De hecho, ustedes ven la imagen bastante limpia de Notre Dame, porque hace poco tiempo la limpiaron el hollín, pero una catedral que muchas veces se la ve un poco negra en algunas fotos porque tiene mucho hollín, claro, propio de la circulación vehicular. Tengo entendido que en algún momento durante la década del 60 fue limpiada. Sí, fue limpiada hace muy poco tiempo. Bueno, ese era un lugar donde está instalada Notre Dame, era un lugar que históricamente antes de Notre Dame ya había servido de asentamiento, de lugares de culto. Claro, ahí por empezar, ahí nació Francia, ahí nació París. Ahí nació París. Ahí nació París, en la isla de la ciudad, en la isla de la Cité nació París. Y ahí, bueno, después a la postre fue creada la catedral, ¿no? Ajá. Ahora, la última pregunta que te hago, Guillermo, y trayéndolo ya a esto que pasó en Francia, al ámbito nuestro, al ámbito local. Uno dice, en Francia estas cosas no podrían pasar, no tendrían que pasar, en ningún lugar del mundo tendrían que pasar. Pero si pasan en Francia... ¿qué podemos esperar de otros lugares del mundo? A ver, ¿cómo están de alguna manera resguardadas nuestras propias iglesias? Y nosotros es muy complicado. O nuestros lugares históricos en general. Es muy complicado porque, digamos, todo sistema... Muchas veces hoy me preguntaban, ¿por qué no hay un sistema contra incendio? Los sistemas contra incendio, por lo menos los tradicionales, no son amigables con esta arquitectura. Es muy complicado instalarlos. De repente, me refiero a los sistemas tradicionales, que son los sistemas por agua, por cañerías, por lo que serían rociadores o mangas de agua. No es fácil instalar en este tipo de estructuras, en este tipo de iglesias, este tipo de sistemas. Habría que ver qué otros sistemas pueden tener. Hoy nosotros no tenemos un resguardo tan efectivo con respecto a este tipo de inconveniente, al fuego, ¿no? No lo tenemos, pero bueno, ojalá que no pase nada. ¿Nosotros en Salta? Nosotros en Salta, sí. Ajá. Ustedes ingresan a la catedral o a San Francisco y no tenemos... Pero digamos, de alguna manera, con lo que pasó en Francia, ¿no debiéramos elaborar todos, en todo el mundo, protocolos de emergencia? Deberíamos. Es decir, por ejemplo, cuando se está haciendo una intervención, se está soldando, un equipo de bomberos permanente ahí en el lugar, porque vos sabés que se dice que se tardó 20 minutos en empezar a atacar el incendio. Por el tránsito que no dejaba que los bomberos lleguen, porque estaba muy colapsada la ciudad. Sí, era muy, muy complicado. Pero
Sí, debería ser. Lo que no deberíamos hacer es jugar con ese tipo, o sea, es trabajar con ese tipo de herramientas cerca de esta iglesia. Habría que buscar otra forma que no sea con fuego, que no sea con soldadoras. O sea, habría que buscar otra manera, otro método, ¿no? Claro, Que, claro. que no produzca, que no haya ninguna fuente donde pueda producir un problema de este tipo, ¿no? Finalmente, ¿te parece que es viable, sólida, válida la hipótesis del accidente? No sé, esto de una mirada Es lo que el gobierno de Francia ha afirmado. ha sí, sí, afirmado. sí. La verdad que no sabría decirte. La verdad Claro, tenemos que esperar a ver qué dicen los peritos. Exactamente, excede las capacidades Excede las nuestras, ¿no? capacidades. Y a mí me llama mucho la atención que no se haya actuado, como vos decís, en forma tan rápida, que hayan permitido que el fuego avance tan rápidamente, ¿no? Porque Claro, fue claro. devastador Pero en poco tiempo. Lo que pasa es que, a ver, si uno se pone a pensar, si yo tengo que habilitar un drugstore en Francia, me pedirán matafuego, Sí, seguramente. acá en Es decir, Salta te ¿cómo mandan puede pedir. ser que la iglesia de Notre Dame se queme? Es una locura. Es una locura. ¿No? Es una locura. Sí, es una locura. Bueno, Guillermo Matach, arquitecto y profesor de Historia de la Arquitectura en la Universidad Católica de Salta, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos. Esperamos que cosas como esta realmente no tengamos que volver Nunca a ver, más. ¿no? Sí. No tengamos que... Ojalá. Lamentablemente, digamos, siempre se espera que alguna de estas cosas sufra algún deterioro, pero de estas características y con esta intensidad, bueno, es realmente agobiante, Es ¿no? tremendo. Es tremendo. La verdad. Muchísimas gracias por tu atención en venir a nuestro programa, Guillermo. Gracias por invitarme. Y nosotros aquí concluimos nuestro programa de hoy, un programa realmente muy interesante, lleno de muy linda información, muy enriquecedora. Así que esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado como nosotros lo hicimos. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene a partir de las 21 aquí en Ya Van a Ver. Muchas gracias y hasta la semana que viene.